Hola Guido, ¿cómo Perdón estás? por la demora. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. No, no hay ningún problema. Estábamos ahí charlando con Alejandro del apunte. Escuché. Gracias. Dale. Bueno, buenas tardes a todos. Ahora ya sí estamos, esto ya lo estamos grabando para subirlo después. Em, Como saben, como estábamos charlando también con Alejandro, hoy vamos a trabajar sobre el libro de Aurora, que es un libro que Nietzsche publica en 1881. Él la escribe este libro en un periodo de tiempo que va entre febrero o abril de 1880 hasta el mismo mes de 1881. Es un libro, como todos los libros de Nietzsche posterior, Humano demasiado humano, escrito en forma aforística. Y en este libro particularmente Nietzsche va a tocar dos temas centrales, que va a ser el cristianismo, un ataque al cristianismo y sus consideraciones históricas sobre la moral. ¿Por qué digo históricas? Porque en realidad lo que hace Nietzsche, en términos de la moral, y el análisis que va a plantear sobre la moral, es un análisis de corte genealógico. Por eso también a raíz de eso fue que se me ocurrió mandarles ese texto que hablaba sobre la genealogía de Foucault, porque entiendo yo y otros intelectuales, no es una idea propia, entiendo que el modelo que usa Nietzsche para ir deconstruyendo ciertos conceptos y ciertas formas de costumbres, de tradiciones, etcétera, tiene mucho que ver con el método genealógico que después Foucault sistematiza en términos conceptuales y empieza a aplicar en términos analíticos. Que es un método que posterior a Foucault me parece que ya empieza a tener una validez de la cual ya no se discute más y me parece que uno de los métodos más implementados en la reconstrucción histórica, ¿no? con esas categorías. Bueno, brevemente, para dejar la idea fija, me parece importante que veamos que en Humano demasiado humano se produce un quiebre en el pensamiento de Nietzsche muy fuerte. Él posteriormente a Humano demasiado humano va a mantener uno solo de los elementos que él desarrolla. Ustedes piensen que en El nacimiento de la tragedia Nietzsche desarrolla la idea de la contradicción, el enfrentamiento, las dos pulsiones encontradas entre lo que él llama lo dionisíaco y lo apolíneo. Eh, por otra parte, desarrolla una fuerte consideración positiva sobre cómo el arte y los criterios estéticos son quizás los más válidos para darle un sentido al mundo y a las cosas. Y posteriormente desarrolla, bueno, su apología a Wagner, para ponerle ese nombre. De esos tres elementos, el único elemento que sobrevive al pensamiento nietzscheano, no tanto en los libros que hemos visto, en Humano demasiado humano, en Aurora tampoco, y en la genealogía de la moral, que es el que vamos a ver en la reunión que viene, tampoco, pero sí sobre el final de su vida, sobre Zaratustra y más, vuelve a recuperar el pensamiento de lo dionisíaco, ¿no? Ya en una fase mucho más individual de lo dionisíaco, quiero decir, no tan dependiente de lo apolíneo, no tan contraparte de lo apolíneo, sino como una pulsión en sí misma, como más parecido a lo que Schopenhauer llamaba la voluntad. Y bueno, y en Humano demasiado humano, que es en el 78, se da esto que se llama, o que yo llamo, el giro nietzscheano, ¿no? Donde nace otro Nietzsche, un Nietzsche distinto al que venía pensando, un Nietzsche que, como hablábamos también con Alejandro hace un ratito, a mí no me gusta mucho plantear que los pensadores tienen etapas de su pensamiento, que hay un primer Heidegger y un segundo Heidegger, hay un primer Nietzsche y un segundo Nietzsche, etcétera. Pero sí es cierto, como mencionábamos también, y como mencionaba Alejandro, es cierto que hay pensadores que tienen muy marcada una primera etapa y una segunda etapa, tan marcada que es medio paradójico no reconocer que hay dos formas de pensamiento diferentes. Sucede en Wittgenstein y sucede en Nietzsche particularmente, sucede quizás un poco en Heidegger también, eh, y bueno, y en otros pensadores, ¿no? Etcétera. Pero en Nietzsche sí, efectivamente, y se da justo en el libro que vimos la semana pasada, que se da en Humano demasiado humano. Ahora nace otro Nietzsche. Se pierde este Nietzsche más romántico, más místico, se pierde, ya habíamos visto algunas consideraciones de por qué creíamos que eso sucedía, pero se pierde ese Nietzsche más idealista, un Nietzsche más trágico, por conceptualizarlo de alguna forma, y nace un Nietzsche más científico, ¿no? Todo esto que Nietzsche había criticado en la primera intempestiva, sobre el materialismo, el desarrollismo, la ciencia, la racionalidad socrática, etcétera,
empieza a hacer algo de lo que él se agarra más fuertemente y empieza a demandarles a las verdades que él persigue un criterio más metódico, ¿no? Un criterio con un método más parecido al método científico. Hay, también lo mencionábamos, lo menciono de nuevo, un recolector de Nietzsche, un estudioso de Nietzsche que se llama Fink, que él no cree ciertamente que Nietzsche tenga un primer Nietzsche y un segundo, lo que no considera correcto decir que Nietzsche realmente se vuelve un pro-cientificista o un Nietzsche cientificista, sino que él considera que en realidad Nietzsche nunca termina de convencerse de estas verdades socráticas, digamos, de este socratismo tardío, pero que toma a mano las herramientas de la ciencia, del método científico, justamente para tener un piso más firme para cuestionar las antiguas creencias que él había desarrollado hasta antes de Humano demasiado humano. Hay que entenderlo, esto para mí es un registro adecuado entenderlo en marco de su relación absolutamente determinante para Nietzsche con Wagner, sobre todo hasta este libro. En este libro todavía está Wagner muy presente, no así en los que vienen, no así en el Zaratustra, y sobre el final de la vida de Nietzsche vuelve a emerger Wagner, ¿no? Como una figura fuerte. Nietzsche le escribe mucho a Wagner hacia el final, a Cosima, etc. Pero en este momento Wagner todavía está presente y está presente como una ausencia que a Nietzsche le duele, muchísimo. Nietzsche ahí no puede todavía estar conforme con la ruptura con Wagner, porque Wagner para Nietzsche ha significado, yo digo que significó un padre en el término quizás más pleno de la palabra, ¿no? Wagner toma un Nietzsche muy, muy silencioso, muy recién emergido, como recién posicionado como un catedrático con un relativo nombre muy pequeño. Cuando Wagner lo toma, Nietzsche seguía siendo una persona muy, muy retraída, muy dubitativa, muy vergonzosa, me sale la palabra, pero bueno, era un Nietzsche como mucho más parco que el Nietzsche que después devuelve Wagner, ¿no? Ahí yo en el apunte digo que Wagner le abre la casa, le da un proyecto. Wagner lo hace a Nietzsche parte de algo que Nietzsche en ese momento no pensaba que podía ser parte, que era el renacimiento de un mito trágico, un acontecimiento que iba a modificar para siempre la cultura alemana, pero además la cultura occidental en general. La ruptura con Wagner le cuesta mucho a Nietzsche. En muchas cartas de esa época, él lo menciona, ahí en el apunte está también transcrito, como él dice, pero puta, ¿vale la pena perder tanto por perseguir una verdad? Recordemos también que Wagner y Nietzsche no tienen una ruptura de carácter irremediable en un momento, no es que sucede algo que los distancia para siempre. Y ni siquiera que fue Wagner, quizás tampoco, quien impulsó esta ruptura, sino que Nietzsche, a partir de ciertas situaciones con Wagner, a partir de ciertas formas de actuar de Wagner, que para Nietzsche se vuelven inadmisibles, él ya no puede negociar con esas posturas y decide alejarse antes que permanecer al lado de eso que él veía que iba degenerando, cuando en realidad habría que ver si es cierto que degeneran, ¿no? Porque piensen que Nietzsche sobre Wagner dice eso, que se vuelve prácticamente un mercader del arte y pierde la pulsión la pulsión transparente que lo tenía que empujar para perseguir lo que perseguía, ¿no? Que era esto justamente el renacimiento de lo trágico, que no es más ni menos que una nueva forma de acceder y de relacionarse con la realidad, según Nietzsche lo sostiene en el nacimiento de la tragedia. A partir de esa ruptura, Nietzsche, si hay todos los registros que hay de las cartas muestran que en ese periodo de tiempo, ustedes piensen entre el 79 y el 80, en el 78, después de Humano demasiado humano, y el 81 pasan más o menos 2 o 3 años en el que Nietzsche no tiene diálogo con Wagner. Wagner empieza en ese momento a escribir algunas cosas en contra de Nietzsche. Él y su grupo intelectual cercano. Wagner era una persona que se veía muy rodeada. De hecho, durante su vida Wagner es mucho más famoso y mucho más influyente que Nietzsche. Nietzsche, recuerden que prácticamente no es leído por sus contemporáneos, un filósofo que, como él bien dijo, el póstumo lo recuperamos después de que murió.
tenía ciertamente un público que lo leía, pero era un público menor, no tenía mayores repercusiones lo que escribía, y en cambio Wagner era un compositor de fuerza, y sus políticas públicas eran políticas de fuerza, y tenían peso, y bueno, eh, eh, estaba mucho más presente en la escena cultural alemana de ese momento. Fíjense, una de las cosas que la escribe Peter Gass en el 80 es hablando de su relación con Wagner, ¿no? De su ruptura con Wagner. Dice, todo esto ha pasado. ¿De qué sirve tener razón en algunas cosas contra él, contra Wagner? Como si por ello la perdida simpatía pudiese esfumarse de la memoria, ¿no? Y hay un texto que yo transcribo también ahí de Safransky que me parece que es bueno, nos sirve para ver el universo en el que Nietzsche se movía y escribía en ese momento. Safransky, comentando esta época de la vida de Nietzsche, dice, durante aquel verano en Maryland, Marienbad, conversando con un agradable venerador de Wagner, recordará una y otra vez el tiempo desaparecido de la amistad y le asalta la duda acerca del valor vital de su filosofía. ¿Significará esta una compensación suficiente por el amor perdido? ¿Hay que renunciar al amor en aras de la verdad? ¿Es prudente ofender por causa de algunos pensamientos a hombres en lo que además son importantes para uno mismo? ¿Hay que atenerse incondicionalmente al propio punto de vista? ¿Implica siempre una traición el hecho de que alguna vez se ceda o se deje en paz las diferencias? ¿Exige la fe en sí mismo una delimitación enérgica? ¿Hay un precepto de pureza en lo tocante a la afirmación de sí mismo? Nietzsche se debate en torno a estas preguntas y escribe en una carta de nuevo a Peter Gass. Dice Nietzsche, todavía ahora, después de una simpática conversación con hombres completamente extraños, mi filosofía entera se tambalea. Me parece tan necio querer tener razón al precio del amor. En ese universo está Nietzsche, y miren, a mí lo transcribí ese texto porque me pareció muy interesante que Nietzsche dijera, yo pienso en Nietzsche y pienso en un pensador muy poderoso, ¿no? Que tiene ideas muy, muy, muy firmes y muy convencido él de esas ideas, tanto como para estar dispuesto a que esas ideas le cuesten la amistad con Wagner, ¿no? Y bueno, y eso, conversando con gente en un bar, dice que encima eran desconocidos, se le tambalea su completa filosofía. En ese punto entonces estaba con Wagner. Después con Wagner Nietzsche no tiene más relación hasta el final de su vida. Wagner escribe, como les decía, algunas cosas en contra de él. Wagner no, su círculo cercano escribe cosas de él. A Nietzsche lo critican, empiezan a correr el rumor de que su enfermedad se debía a su onanismo. Y empiezan a correr el rumor después de Humano demasiado humano de que hay signos de precariedad mental en ese libro, ya insinuando que Nietzsche ya había estado, no estaba tan bien del todo de la cabeza. Disculpa, ¿dijiste onanismo? Sí, onanismo. A Nietzsche, Es que no supe si dijiste onanismo o enanismo. no, onanismo. Ok, está bien, entiendo. Hay dos cuestiones que a Nietzsche le duelen mucho de cuando él estaba en la vida de Wagner, que hace Wagner, ¿no? Una primera de estas es que Nietzsche en un momento va a escuchar un concierto de Brahms, donde se interpretaba música de Brahms. Wagner odiaba a Brahms, y Nietzsche después lleva las partituras y las toca en la casa como regalo a Cosima, le toca esas partituras, y Wagner, muy burlescamente, se empieza a reír de cómo Nietzsche interpreta y se va de la habitación a reírse a otro lado. Eso a Nietzsche le molesta mucho. Y hay una segunda elemento que sí genera uno de los impulsos de la ruptura, que es que un médico amigo de Wagner, que trataba a Nietzsche, Wagner le consigue una cita con ese doctor, y el doctor le contesta después en una carta a Wagner cuáles eran los males cuáles eran las causas de los males que tenía Nietzsche, de cómo se sentía de mal siempre. Y el doctor le dice que se masturbaba demasiado, que el problema de Nietzsche era que se masturbaba demasiado, y Wagner en una reunión social deja esa carta abierta sobre la mesa. Y todo el mundo en ese círculo del wagnerismo empiezan a burlarse de Nietzsche porque justamente por esa carta del doctor, ¿no? Y eso después, bueno, lo desarrolla el círculo de chusmas, digamos, de Wagner, lo desarrolla eso, y bueno, y las insinuaciones a que se estaba volviendo loco después de Humano demasiado humano.
La cosa es que en este momento ya habían pasado 3 años, hay una... Bueno, y el estado de salud de Nietzsche a partir de, también lo hablamos con Alejandro hace un rato, empieza a partir de ahora y de acá hasta su muerte a empeorar cada vez más. Piensen que él en el 79 lo licencian de la cátedra de Basilea, por eso le permite vivir toda su vida de esa pensión. Es una pensión que no lo hace rico, pero que le permite vivir siempre viajando. Y a partir de ese momento Nietzsche empieza a ser un filósofo viajero. No reside nunca más en ninguna ciudad fija y va persiguiendo los buenos climas. Nietzsche persigue climas secos y climas que no sean tan fríos, ¿no? Entonces él va viajando del norte de Italia, el sur de Francia, los Alpes suizos, más o menos esa es la zona donde siempre se mueve. Vuelve muy recurrentemente a ver a su madre y a su hermana en Alemania. Y con la madre y con la hermana lo dijimos al principio, pero vale la pena hacer un hincapié más ahí. Tiene una relación siempre muy, muy tensa. Si ustedes leyeran las cartas de Nietzsche, y él, no sé si es graciosa la palabra, pero llama mucho la atención cómo Nietzsche, por ejemplo, le manda cartas pidiéndole comida a la madre, ¿no? Que le mande salchichones, que le mande conservas, que le mande, porque Nietzsche, bueno, primero porque su situación económica no le permitía demasiados lujos, pero cuando se venía el invierno le pedía que le mande medias y que le mande guantes, que le tejiera, etcétera. Y él con la madre y con la hermana siempre tiene una relación. Fíjense que en Ecce Homo, el libro de ya su testamento final, él dice que su única objeción contra su pensamiento más abismal, que es el eterno retorno, son siempre su madre y su hermana, ¿no? Verme, dice él, emparentado con semejante canalla, ofende mi divinidad. Muy brevemente, el eterno retorno de Nietzsche, como para que tenga sentido también la aclaración, es un pensamiento que él desarrolla fuerte en el último aforismo o en el penúltimo aforismo del libro que vamos a ver ahora, el de la clase siguiente, que es la genealogía de la moral, y que desarrolla con fuerza en Zaratustra, pero que Nietzsche nunca lo explica en términos de silogismo, si se quiere. Nunca desarrolla una teoría sistemática para explicar el eterno retorno. El eterno retorno en términos conceptuales muy simples, Nietzsche lo explica de esta manera. En un universo cuyo tiempo es infinito, si en ese universo donde hay un tiempo infinito hay una materia que va a ser finita, la materia es finita en un universo de tiempo infinito. Lo que sucede va a ser que todas las combinaciones que la materia puede darse en un tiempo infinito van a ser infinitas. Y lo único que permite que lo que sucede ahora sea esto y no otra cosa, y no otra posibilidad de combinación, es finalmente determinado por nuestra voluntad. Esto es, lo que te está pasando ahora y lo que te pasó ayer y lo que te va a pasar mañana y toda tu vida se va a repetir infinitamente. Uno tiene que enfrentarse a cada uno de los momentos, no con lo que nos pide Heidegger que nos enfrentemos, que es con la dimensión de nuestra finitud en la cabeza, y vivir cada momento como si fuera el último, sino todo lo contrario. Es mucho más pesado para Nietzsche. Nietzsche dice, hay que vivir cada momento dispuestos a que ese momento se repita infinitamente, porque lo que va a pasar es que el momento se va a repetir infinitamente. Ya lo vamos a desarrollar bien, es un pensamiento relativamente complejo para asimilarlo, me parece, pero en términos centrales y muy sencillo sería eso. Todos los momentos que vivimos se van a repetir para siempre. Y uno cuando toma una decisión, me caso o no me caso, me quedo, me voy, veo o no veo, leo o no leo, van a ser decisiones que las tenemos que tomar teniendo en mente que esa decisión va a marcar nuestra vida para siempre, para toda la eternidad. Por eso él dice, en Ecce Homo dice, verme emparentado con semejante canalla afecta mi divinidad y por eso es su único reparo al eterno retorno, ¿no? Porque él va a estar emparentado con esa canalla para toda la eternidad, para siempre. No es que se muere y el mundo después se termina y ya no hay más relación con esa canalla. Es una relación para siempre porque todo lo que sucede para siempre. Bien, bueno, la cosa es que en este momento de 1880 Nietzsche empieza ya a enfermar con asiduosidad. Ahí los que han podido leer el apunte, Nietzsche lo deja bien claro en las cartas. Y a partir de ahora Nietzsche va a ser un filósofo errante que va a buscar los climas que son más propicios según él para su salud.
Y otra cosa importante con su salud, que lo mantiene de ahora y en adelante, Nietzsche va a ser siempre su propio médico. Nietzsche en algún punto decide no confiar más en la medicina, no es no confiar más en la medicina tradicional, es reconocer que nadie mejor que él conoce su cuerpo y sus dolencias, y nadie mejor que él sabe de qué forma tratarlas. Pero ¿esto por qué? Esto porque nadie le ha sabido dar nunca una respuesta. De hecho, se duda mucho de si Nietzsche realmente estaba enfermo o si sus dolencias tenían más que ver con efectos psicosomáticos, si era hipocondríaco, si era un sujeto que construía un cuadro de malestar y que eso lo expresaba físicamente. Porque lo cierto es que los médicos que ha revisado hasta este momento no le han sabido dar nunca una explicación de por qué él se sentía siempre tan mal. Y Nietzsche estaba enfermo mal, estaba muy enfermo. Nietzsche, como dicen algunas cartas, pasa días enteros acostado en una cama sin poder abrir los ojos, pasa noches enteras vomitando toda la noche. Él tiene periodos donde se queda ciego y el médico le prohíbe leer y él está durante un periodo de tiempo prácticamente ciego. Está siempre muy, muy enfermo y por eso también su vida de errante. Y por eso también, como hablamos también con Alejandro, la forma en la que Nietzsche escribe, ¿no? Nietzsche cuando él podía, él era un filósofo que caminaba, él siempre estaba caminando, siempre caminaba muchas horas por día. Él decía que caminar le hacía bien, entonces era una receta que cuando la salud se lo permitía, caminaba. Y escribía caminando, por eso sus pensamientos también se sienten más a gusto con una expresión aforística que con una expresión sistemática. Cuando digo sistemática pienso en una obra como El nacimiento de la tragedia, con un desarrollo conceptual más estricto, más lineal. Y en la forma aforística los pensamientos lo van asaltando a Nietzsche. Ustedes ven Humano demasiado humano, que es la obra quizás en la que más se nota, que es la obra anterior que vimos, donde los pensamientos de Nietzsche recorren un abanico importantísimo de temas. En muchos de esos temas Nietzsche no tiene nada para decirnos, pero en muchos de otros temas tiene pensamientos sí muy poderosos. Y esa forma aforística también, lo hablamos hace un rato, a Nietzsche de alguna forma lo incomoda siempre. Al principio es medio como que lo atormenta cuando él empieza a escribir Humano, porque no le parece que es una forma medio no sé si fallida, pero sí medio incompleta de expresar alguna idea, ¿no? Y él en el mismo Humano demasiado humano desarrolla un aforismo que se los leo ahora, donde trata de justificar el por qué él escribe aforísticamente y le da un marco para que lo entendamos nosotros, ¿no? Dice así, y el aforismo 207, que es el que voy a leer ahora sobre los aforismos justamente, tiene por título Ideas que no han llegado a término, ¿no? Ideas como incompletas, ideas que le falta todavía completarse. Y él dice así, no solo la edad viril, sino también la juventud y la infancia tienen valor en sí, ¿no? Piensen no en las ideas, no solo la edad viril, no solo la idea completa, sino el nacimiento de esa idea. Y no deben apreciarse solamente como transiciones pasajeras. Asimismo, los pensamientos que no han terminado tienen su valor. No deberíamos, pues, mortificar al poeta que hace un comentario sutil y reírnos de la incertidumbre de su horizonte. ¿Acaso el camino que lleva a las más altas ideas se encuentra ya cortado? ¿No? El camino que lleva a las más altas ideas, un camino nuevo, ¿se encuentra ya cortado, recorrido? Uno se detiene en el umbral, se espera como para desenterrar un tesoro, procede como si debiera hacer un feliz hallazgo de pensamientos profundos. El poeta trae algo del pensador al encontrar una idea capital, y nos deja ávidos de ella hasta el punto de que nos empeñemos en su casa. Pero pasa revoloteando por encima de nuestra cabeza mostrando bellas alas de mariposa y sin embargo se nos escapa, ¿no? Esta es la explicación aforística que también da Nietzsche a por qué escribir de esa forma. Sin embargo, no es una explicación que él lo satisface y él siempre se siente, no siempre no, en esta etapa se siente aún incómodo todavía con esa forma de escribir. De hecho, se define a sí mismo en algunas cartas como el pensador incompleto o el pensador aforístico, llevando esa expresión como crítica, ¿no? Piensen que también la filosofía venía en ese momento, la filosofía hasta Nietzsche había sido en la modernidad esencialmente alemana,
y tenía animales del pensamiento como Kant, como Hegel, como Schopenhauer, que habían escrito sendos tratados de filosofía, el propio Kierkegaard, que habían escrito tratados de filosofía que tienen una sistematicidad y una densidad conceptual que Nietzsche no logra nunca. Y de hecho cuando lo logra, renuncia inmediatamente a ello, que es después del nacimiento de la tragedia, y cuando escribe Zaratustra, que es su otra obra que tiene otro carácter no aforístico, lo escribe casi en prosa, lo escribe casi poéticamente, lo escribe casi como una burla a la Biblia o como una paradoja de la Biblia. Entonces él nunca más desarrolla ese pensamiento sistemático, que en este momento, bueno, le genera así ciertos inconvenientes. Ahí no lo voy a leer ahora para que no se haga tan largo, pero ahí en el apunte les transcribo una carta entera que él le manda a una amiga de él que se llamaba Malwida von Meisenburg, que ella era del círculo de Nietzsche, del círculo de Wagner, quiero decir, él la conoce a través de Wagner. Cuando Nietzsche rompe con Wagner, aún así mantiene la amistad con esta mujer a la que Nietzsche quiere mucho, y en esa carta Nietzsche le cuenta, por un lado, lo mal que está, lo próximo que ve su muerte, porque piensen que Nietzsche también en este momento estaba en su mente, en su cabeza estaba la presencia del padre muerto, que murió más o menos a la edad que Nietzsche tiene en este momento, de hecho 2 años menos de lo que Nietzsche tiene en este momento, y por malestares muy parecidos a los que Nietzsche sufre en este momento. Entonces él está convencido en esta época que está próximo a morir, y que va a morir de la forma en la que murió su padre. Y bueno, en la carta que le escribe esta mujer deja por un lado, le cuenta bien algunos de sus padecimientos, le dejen claro que él le escribe esta carta casi a modo de despedida, diciéndole, esta debe ser la última carta que yo te escribo porque el ataque cerebral está muy cerca, le dice. Le pregunta por Wagner, y tiene una frase muy, muy mística en esta carta que le dice, ellos también me han abandonado, hablando de Wagner y de Cosima, ellos también me han abandonado, ¿no? Quizás haciendo una referencia, Nietzsche de ahora en adelante va a hacer siempre referencias veladas, a veces más veladas y a veces menos veladas a Jesucristo, siempre lo va a tener como presente, como antítesis. Nietzsche con Jesucristo tiene una relación entre tensa y cínica. Nietzsche no critica a Jesucristo en cuanto a figura histórica, de hecho le parece que era un libre pensador, muchas veces en Aurora incluso lo trata de un libre pensador, un pensador libre, un espíritu libre. Libre pensador es una palabra mía, no, estoy equivocado, lo trata de espíritu libre y sí, también a veces cínicamente lo llama como el idiota, lo desprecia en términos de no haber sido capaz de ver, de que se haya sometido a semejante padecimiento innecesariamente. Piensen que lo que le pasa a Nietzsche con Jesucristo en este momento es, él tiene varios pasajes que ahora vamos a repasar algunos sobre la locura, y él dice, para generar un mito de corte como el que generó el cristianismo, necesitas que haya un sujeto que esté loco y que lo construya. Y en esa locura, ¿qué implica? Implica que ese sujeto crea lo que te está diciendo. Para Nietzsche, Jesús no era un embaucador, no era un engañador. Era un espíritu libre que se vuelve loco y que cree que es el Hijo de Dios. Y que en ese movimiento de locura, pero aparte no en el movimiento solo de locura, sino en esa locura que además está dispuesta a padecer, a sufrir en su carne lo que dice que tiene que padecer en función de ese mito, ese tipo de locura es lo que permite, lo que posibilita que luego nazca el cristianismo. La figura que Nietzsche rescata del cristianismo es Jesucristo, y la figura que Nietzsche destroza del cristianismo, que es el padre de la bestia para Nietzsche, es la figura de San Pedro, ¿no? En este libro él trabaja mucho sobre San Pedro, lo critica muy denodadamente, y a Jesucristo en cambio le tira un manto de piedad, si se quiere, ¿no? Piensen que ya definirlo Nietzsche como espíritu libre eran una frase que él acuña y que desarrolla mucho en Humano demasiado humano, y para él espíritus libres no existían más, solo él lo era, y el anterior a él había sido Voltaire, por ejemplo, ¿no? Lo que también es muy paradójico, que no lo dijimos en esa reunión, pero lo menciono ahora al pasar, es muy paradójico que un antihumanista como Nietzsche, un
enemigo de la humanidad, pero que no en el sentido de odiar a la humanidad, pero sí enemigo del humanismo que la humanidad representa, el enemigo de las pasiones que Voltaire representa, lo toma Voltaire como un ejemplo de Voltaire, que es definitivamente un humanista, ¿no? Que podemos verle ciertos elementos para disminuir o para incrementar esa afirmación, pero podemos estar de acuerdo en que Voltaire era un humanista, Rousseau era un humanista, digo, los pensadores franceses de esa época lo eran en general. Y que Nietzsche lo tome a él como un espíritu libre es cuando menos fuerte, ¿no? Ya no es Schopenhauer el espíritu libre, ya no es la cuadratura de Kant, es ahora un humanista como Voltaire. Bueno, y a Jesús lo llama, lo equipara consigo mismo, ¿no? Piensen también, que esto creo que no lo habíamos dicho, él cuando escribe Esse Homo en 1888, ustedes saben que la frase esa quiere decir, ahí está el hombre, ¿no? Este es el hombre, aquí está el hombre. Y es la frase que dice Poncio Pilatos cuando aparece Jesús para ser juzgado, ¿no? Ustedes saben que cuando lo acusan a Jesús lo llevan ante Poncio Pilatos, que según la tradición pregunta a los presentes si ese es el hombre que tiene que ser juzgado, por qué lo tiene que juzgar, y bueno, se da el desarrollo que cuenta la Biblia. Cuando aparece Jesús frente a Poncio Pilatos, Poncio Pilatos menciona la frase, aquí está el hombre, ¿no? Este es el hombre. Refiriéndose a Jesús, que es el libro, la frase que Nietzsche utiliza para referirse a sí mismo en su biografía más ya sobre el final. Pero bueno, estamos entonces en 1882, ahora viene un Nietzsche nuevo, un Nietzsche que está cada vez más solo en términos de amistades, no porque no tenga amigos, nunca tuvo muchos amigos, pero porque está realmente ya viajando como un filósofo errante. Nadie tiene la disposición para acompañar a Nietzsche en todos sus viajes. Después de publicar Aurora, Nietzsche tiene una idea que es mudarse a Turquía durante unos 2 años más o menos. Él dice que le va a hacer muy bien ver a Europa desde una patria musulmana para reafirmar ciertas consideraciones que él tenía de Europa. Finalmente no viaja, pero bueno, está en este periodo de estar viajando mucho, ¿no? En fin. Y así, en este trayecto, en este desarrollo, en esta coyuntura, Nietzsche escribe Aurora. Vamos a hacer como hicimos en Humano Demasiado Humano, pero que nos toma un poquito menos tiempo. Vamos a ver primero alguna consideración de lo que Nietzsche dijo en el 88, en Ecce Homo, sobre este libro, que es su última apreciación. Después vamos a ver lo que dice en el 86, muy brevemente, que son los prólogos, y después vamos a leer algunos pasajes de Aurora. Yo no sé si fui insistente con esto en la reunión anterior, pero sí es importante que quede claro. Nietzsche en 1886, en el 85 él publica Zaratustra, y ya había publicado El nacimiento de la tragedia, Las introspectivas, Humano Demasiado Humano, Aurora, y La Galla Ciencia, que es el libro que viene posterior a este, y había publicado ya el Zaratustra. 6 libros había publicado, con mayor o menor éxito relativo en términos de lectores, siempre poco, algún libro con alguna incidencia mayor, otros con menor incidencia, pero siempre un lector muy ignorado quizás por sus contemporáneos. Y Nietzsche tiene un problema cuando después de Zaratustra, Nietzsche cuando escribe Zaratustra piensa que al otro día va a explotar el Wi-Fi, digamos, va a explotar el WhatsApp, porque es tan fuerte lo que él piensa que le está dando a la humanidad, es tan grande el regalo y es tan poderosa la obra para él, que es imposible que pase desapercibida. Esto no sucede y Nietzsche empieza a cuestionarse justamente esa situación en la que está. Y decide hacerle a cada uno de sus libros un prólogo. Y ese prólogo es famoso porque en realidad a cada uno de los libros que hasta ese momento había escrito, él los trata de presentar a toda la obra nietzscheana como si fuera una continuidad, ¿no? Como si fuera un cuerpo, así para subsanar, si se quiere, este aforitismo que tiene, este método aforístico de escribir. Decide escribir un prólogo a cada uno para presentar su cuerpo de ideas como si fuera una unidad cohesiva, ¿no? Y a cada uno le escribe un prólogo. Y es un momento importante porque además en el 86, cuando escribe los prólogos, reedita todos los libros que había escrito hasta ese momento. La mayoría, la mitad de hecho de todos los libros que reedita quedan en el depósito del editor que tiene en ese momento, con el que después se pelea.
pero reedita todos los libros con estos prólogos y se los reparte a sus amigos, sigue con poca incidencia. Y a partir de ese momento ya Nietzsche se convence que él no es un escritor para este tiempo. Lo decíamos también hace un rato, él dice que su idea del eterno retorno, que es la más abismal que tiene, va a ser comprendida en 1000 años, pero él empieza a escribir y a dejar constancia de que él es un escritor póstumo. No solo que él es un escritor póstumo, sino que sus lectores son lectores póstumos. Los libros que él escribe no son para la gente de hoy, gente del mañana quizás lo puede entender, gente del mañana quizás lo puede entender y gente del pasado mañana seguramente lo va a entender. Pero bueno, todavía en este momento está desarrollando su cuerpo primario. En Aurora... Una duda, perdón, Diego. Dale. Me surge una duda escuchándote. ¿Quién rescata a Nietzsche? ¿Quién lo descubre? ¿Quién lo relee y lo pone digamos, en el estrado? Mira. ¿O en qué contexto fue? Me estás haciendo pensar. Nietzsche, sabes que yo, muy para acá, ¿no? Porque en realidad quien hace de Nietzsche después un pensador que lo pone presente y que toma todo el corpus nietzscheano es Heidegger. Pensé que tampoco hay tanta distancia, ¿no? Nietzsche muere en 1900. Heidegger nace antes de 1900. Heidegger nace, poner en 1800, ahora no tengo el número exacto, pero había nacido en 1890, por ejemplo. Y el pensador que lo recupera mucho a Nietzsche es Heidegger. De hecho, Heidegger empieza a trabajar sobre Nietzsche. Heidegger tiene un texto que se llama Nietzsche, que es maravilloso, y que él quizás lo recupera, y después todo el pensamiento post-heideggeriano lo toma. Pienso ahora, me surge Foucault también, ¿no? Como un pensador que lo toma mucho. Pero bueno, pensadores más contemporáneos, yo no sé si vos has tenido oportunidad de leer a Émile Cioran, que es un pensador... es un sujeto apasionante, es un pesimista así oscuro, medio dostoyevskiano. No sé si has tenido oportunidad de leer, o han tenido todos los participantes de leer Memorias del subsuelo de Dostoyevsky. Es un libro que es una oda al existencialismo más schopenhaueriano, más oscuro, digamos, una obra también muy poderosa. Que se la recomiendo, en todo caso ya se los voy a pasar al grupo cuando terminemos esto. Pero si vos me preguntás ahora, sin haberlo analizado bien, te diría que Heidegger es el pensador que primero lo rescata y que más fuerte lo rescata, y después, bueno, ya los contemporáneos. Sartre, por una herencia heideggeriana, lo toma mucho. Foucault es un pensador que lo tiene siempre presente. Y seguramente me estoy quedando le estoy faltando el respeto a algún pensador que viene antes de Heidegger y que lo debe haber tomado. Pero no lo tengo presente ahora. Ya déjame que lo vea bien y lo tome. De todas formas, un paréntesis. Quien hace de Nietzsche el Nietzsche que nosotros conocemos, digamos, quien lo pone, lo reposiciona de nuevo o lo posiciona en el escenario político, en el escenario intelectual alemán, es la hermana. Aunque nos pese mucho, a mí que me pesa porque no tengo muchas simpatías por ella, pero porque además ella manoseó mucho la obra de Nietzsche, ¿no? Ella, más allá de su abierto y explícito antisemitismo, ella manosea mucho la obra de Nietzsche, hay muchas cartas que se pierden porque ella las destruye. Hay una obra que sale, Nietzsche cuando muere tenía en mente escribir algo que se iba a llamar La voluntad de poder, que es un texto que Nietzsche nunca publica. La hermana publica el libro La voluntad de poder y ya no se sabe bien qué de ese libro es de Nietzsche y qué de ese libro fue modificado por la hermana. Pero la hermana en el 34, cuando le entrega el bastón al bastón a Hitler, el bastón de Nietzsche a Hitler, automáticamente lo posiciona de nuevo en el centro de la polémica, por lo menos. Porque piensen que el nazismo tiene intelectuales que lo sustentan, pero en términos políticos uno lo primero que se le ocurre es Carl Schmitt, y en términos filosóficos quizás lo primero que a uno se le ocurre muerto es Nietzsche, porque otro que aporta mucho, aunque no sea tan simpático, es Heidegger también. Pero Nietzsche de alguna forma se vuelve con la idea de superhombre, mal tomada la idea de superhombre, ¿no? Pero con esta idea medio de la voluntad de poder de Nietzsche, de sus críticas a la moral del débil, del enaltecer a los hombres fuertes, a los hombres vigorosos.
y el desprecio por la debilidad y por lo caduco, hay mucho de Nietzsche que toma mucho de Nietzsche, hay mucho de que el nazismo extrapola de Nietzsche y a partir de que la hermana hace ese acto ruin de entregar el bastón, me parece que vuelve a posicionarse. Digo ruin no porque yo crea que Nietzsche haya sido una buena persona, sino, quiero decir, no defiendo a Nietzsche porque yo crea que realmente no es un antisemita, sino porque en realidad Nietzsche no era un humanista, era muy polémico. Lo que sí me parece que en honor a sus pensamientos hay que saber que él no era un antisemita, ¿no? Era cosas quizás mucho peores, no es para defenderlo, pero un antisemita seguro que no. Bueno, la cosa es que íbamos a volver para atrás. Él en el 86 trata de presentar esta unidad donde reversiona todos sus libros, les hace un prólogo, prólogos cortos, ¿no? Ya están ahí en el texto que yo les pasé, está el prólogo entero para que lo lean. Yo quiero leer alguna cosita nomás para que empecemos el ejercicio de leer a Nietzsche, que me parece que nos va a quedar, que nos va a dar bien, porque en realidad cuando uno lee a Nietzsche, yo también me di cuenta en estas reuniones, a lo mejor yo hablo demasiado y yo lo que no quiero es que ustedes tengan una idea de Nietzsche, de mi versión de Nietzsche, sino que sea Nietzsche quien nos cuente un poco lo que él tiene para decir. Pero tampoco que se vuelva un club de lectura en el cual solamente leemos. Entonces vamos a tratar de ir maridando. Yo hago selección, de ahora en adelante vamos a hacer esto. Yo voy a hacer algunas selecciones de algunos aforismos para que los charlemos y los discutamos. Y después queda la invitación a ustedes para que vayan al libro definitivamente y lo lean. El Neco Homo, en el escrito del 88, él dice esto de Aurora, ¿no? Dice: con este libro empieza mi campaña contra la moral. No es que huela lo más mínimo pólvora. En él se perciben olores completamente distintos y mucho más amables, suponiendo que se tenga alguna finura en la nariz. Ni artillería pesada, ni tampoco ligera. Si el efecto del libro es negativo, tanto menos lo son sus medios, esos medios de los cuales se sigue el efecto como una conclusión, no como un cañonazo. El que el lector diga adiós a este libro llevando consigo una cautela esquiva frente a todo lo que hasta ahora se había llegado a honrar e incluso a adorar bajo el nombre de moral, no está en contradicción con el hecho de que en todo el libro no aparezca ni una sola palabra negativa, ni un solo ataque, ni una sola malignidad. Antes bien, repose al sol, orondo, feliz, como un animal marino que toma el sol entre peñascos. En última instancia, yo mismo era ese animal marino. Casi cada una de las frases de este libro está ideada, pescada, en aquel caos de peñascos cercanos a Génova, en el cual me encontraba solo y aún tenía secretos con el mar. Todavía ahora, si por casualidad toco este libro, casi cada una de sus frases se convierte para mí en un hilo, tirando del cual extraigo de nuevo algo incomparable de la profundidad. Toda su piel tiembla de delicados estremecimientos del recuerdo. Así empieza él definiendo su aurora en el 88. No piensen que en el 88 Nietzsche está a un año de la crisis, digamos, de volverse loco, de su brote. Y estos son los análisis que hace, ¿no? Usted, capaz que tampoco lo habíamos dicho así cuando estábamos hablando con Alejandro, este libro él lo escribe casi todo en Génova. Él cuando se vuelve un filósofo errante, cuando empieza a viajar buscando climas amigables, viaja esencialmente por el norte de Italia, por el sur de Francia y por los Alpes suizos. Y en esta época él se instala en Génova y se queda mucho en Génova y empieza a tener una relación medio, no simbiótica, pero sí medio de osmosis con Cristóbal Colón, ¿no? Él se empieza a comparar mucho con Colón en sus cartas, reconociendo a Colón primero, la asociación entre Génova y Colón es evidente. Por otra parte, él ve en Colón este marino que se iba a buscar nuevos mundos, ¿no? Y él se siente, Nietzsche lo dice en las cartas, él se siente también como un navegante de nuevos mundos, no nuevos mundos físicos, pero sí de otros horizontes conceptuales. Nietzsche siente que está en el mismo proyecto que tiene Colón. Y así como para Colón el medio de transporte, el medio de exploración de esos mundos son los barcos, en Nietzsche lo que va a ser ese medio para explorar nuevas ideas es el lenguaje. Y ahí tiene un problema fuerte del cual Nietzsche no puede separarse después nunca más,
y que Heidegger posteriormente lleva ese problema hacia una tensión irresoluble. ¿Cuál es el problema con el lenguaje en Nietzsche? El problema con el que se enfrenta es que en realidad Nietzsche lo que considera, y yo creo que es una consideración adecuada, ustedes me dirán si no lo creen así, que los límites del lenguaje son los límites en los cuales nosotros podemos enmarcar la realidad. Nosotros podemos pensar tanto como lenguaje tengamos para expresar esas ideas. Entonces, incluso ya ni siquiera nos damos cuenta cuando el lenguaje no nos alcanza para querer decir algo que queremos decir. Porque ya no hacemos nosotros este proceso. No es que nosotros tenemos ideas y vemos cómo esas ideas las podemos encapsular en el lenguaje, sino que ya tenemos ideas que están previamente conceptualizadas. Entonces, no nos damos cuenta cuando el lenguaje nos imposibilita desarrollar una cosa nueva. Heidegger decía que uno podía hacer filosofía solamente en alemán y en griego, porque el alemán y el griego eran los únicos lenguajes que permitían y posibilitaban jugar. Es un lenguaje un poco más flexible que el nuestro, ¿no? Ya es un lenguaje que incorpora cierta dinámica en la cual cada cosa se puede nombrar específicamente. Yo hablando con alemanes y con argentinos que viven en Alemania, ellos me cuentan que en realidad el lenguaje alemán, cuando uno tiene, hay un nombre casi para cada cosa, ¿no? No es, uno cuando dice la fuente, por referirse a la fuente de la ensalada o la fuente de donde están las papas, qué sé yo, tiene un nombre específico. Es esa fuente específica la que vos estás nombrando y no la fuente que está al lado. Cuando vos hablas de un vaso, estás hablando de un vaso específico. El alemán te permite, entiendo, te posibilita esa relación más inmediata y más flexible con las cosas. La cosa es que en términos conceptuales, Nietzsche lo que decía del lenguaje era que el lenguaje nos daba solamente sensaciones o definiciones de las cosas más grandes, ¿no? De los superlativos grandes. Y de los pequeños no. ¿A qué se refiere con esto? Nietzsche dice, bueno, hay una palabra para definir el amor. Ahora, yo utilizo la palabra para definir el amor cada vez que siento un sentimiento o tengo una idea relacionada a este tipo de palabra que ya viene escrita, ¿no? Que es la palabra amor. Ahora, no es cierto que todos los amores que yo siento o que yo percibo, que ustedes sienten o que ustedes perciben, están dentro o se encajan correctamente dentro de esa conceptualización de lo que el lenguaje nos dice que es el amor, del concepto amor. Entonces, al unificar ciertos criterios conceptuales, mejor dicho, al unificar ciertas sensaciones que tiene el hombre, ciertas ideas que tiene el hombre en criterios que, así como la sociedad unifica a los hombres, digamos, le saca la individualidad para generar una masa más homogénea, para homogeneizarlos, el lenguaje hace lo mismo. Homogeneiza ideas que no deberían ser homogeneizadas, porque al homogeneizar esas ideas que no deberían serlo, nuestras ideas se acoplan a lo que el lenguaje nos posibilita y no al revés, que el lenguaje se tiene que acoplar a lo que nuestras ideas necesitan. No sé si se ve la tensión que quiero marcar. A lo mejor no estoy siendo claro. ¿Sí? ¿Estamos más o menos de acuerdo? Sí, está claro. Bien, perfecto. Entonces, de todas formas, Nietzsche con esto no pretende una relación más natural. Para mí no tanto, si pudieras profundizar un poquito más en esa tensión que quieres plantear. Dale, perfecto, Guido, perfecto, sí. Sí, porque ahí a lo mejor me trabé y no quedó claro. Nosotros tenemos... Nietzsche lo que nos quiere decir, para mí, ¿no? Es esto. Si vos tenés un lenguaje que tiene... Ponele que vos y yo somos dos sociedades diferentes. Y vos tenés un lenguaje que tiene 10 palabras. Y vos tenés que armar tenés que darte a entender y pensar, porque en realidad lo que Nietzsche nos dice es, y yo creo que es correcto, nosotros no pensamos y después utilizamos el lenguaje para expresar nuestro pensamiento. Nosotros pensamos a través de las herramientas del lenguaje. Yo no puedo pensar cosas que no puedo conceptualizar. Eso por una parte. Entonces, si ese es el punto de partida y vos sos una sociedad que tiene 10 palabras, pero yo soy una sociedad que tiene 1000 palabras, evidentemente las conceptualizaciones, la forma en la que yo voy a tener de pensar, de desarrollar ideas, va a ser mucho más rica y va a tener muchas más posibilidades y va a ser además mucho más minuciosa que la que vas a tener vos teniendo solo 10 palabras. Dale.
Bueno, primero no hay un lenguaje solamente con palabras, hay diversos tipos de lenguaje, de formas de expresión. Coincido totalmente contigo que a mayor lenguaje, a mayor capacidad de lenguaje, mayor pensamiento, mayor capacidad de ideas. Ahora, siempre creo, eso es asunto personal, que nuestro pensamiento puede llegar, o al menos tengo la esperanza de que nuestro pensamiento pueda llegar a superar nuestro lenguaje. Es simplemente esa idea, pero me alegro haber entendido tu planteo, que bastante, por un lado es simple en cuanto a la capacidad de cada uno de los lenguajes que tiene cada una de las culturas, y por otro lado es complicado pensar si primero el lenguaje y después la idea, o primero la idea y se le da forma con el lenguaje. Pero de todas maneras me alegra escuchar eso porque nos hace pensar un poco más. Claro, por supuesto, gracias Guido, sí. Bueno, en este punto de lo que parte Nietzsche, y que es una tesis discutible también, ¿no? Y cada uno seguramente tiene que construir su idea. Yo creo como vos que hay, que sí, tenemos que, yo creo, a diferencia tuya, yo sí creo que nosotros pensamos esencialmente a través del lenguaje y resulta muy, sobre todo cuando no tenemos esta discusión arriba, ¿no? Porque cuando uno a lo mejor ya ve la discusión, dice, bueno, a lo mejor uno tiene que también que forzarse en empezar a pensar cosas para que el lenguaje se amolde a ella y no al revés. Pero cuando uno no tiene esta discusión y vive en la cotidiana, a lo mejor caemos presos inevitablemente del lenguaje. Y nuestras capacidades son las capacidades que el lenguaje nos permite. Sí, te escucho. Totalmente de acuerdo, más allá de que yo puedo estar equivocado y vos no. Nietzsche habla ahí en los apuntes que nos mandaste de forzar los límites del lenguaje y expandirlo. Es más que suficiente para mí. Gracias. Dale. Pero, no, gracias a vos. Pero tal cual, eso es lo que dice. Por eso a eso avanzaba yo con el comentario siguiente, que era, Nietzsche no quiere, a partir de este reconocimiento del límite del lenguaje, buscar una forma distinta de relacionarse con las ideas. Lo que quiere hacer Nietzsche es eso que decís vos, digamos, expandir los límites. Que los expandís haciendo lo que estamos haciendo ahora. Es decir, una vez que reconoces el límite inevitablemente se expande. No se expande ad infinitum, pero evidentemente se expande, ¿no? ¿Y por qué mencionaba Heidegger? Yo siempre con mi minuto de Heidegger. Heidegger lo que dice del lenguaje es que, siguiendo esta tesis nietzscheana, Heidegger dice Heidegger llama metafísica al pensamiento que empieza con Platón y que termina nunca, o sea que está incluso en la época de él regulando toda la forma de pensamiento. Para Heidegger hasta Nietzsche era platónico, ¿no? Para que se entienda la tensión. Heidegger llama a esa línea de pensamiento, que es la misma línea que reconoce Nietzsche, la llama metafísica. Y Heidegger lo que nos dice es, el lenguaje que nosotros tenemos es un lenguaje metafísico, es una herramienta de la metafísica, por lo tanto, solo nos permite pensar metafísicamente. Si nosotros quisiéramos una forma de pensamiento que no sea metafísica, que es lo que Heidegger quiere hacer en realidad en su búsqueda por el ser, pero si nosotros buscamos una forma de pensamiento que no sea metafísico, necesitamos otro lenguaje. No dice nunca si ese otro lenguaje son otras palabras, o si son sonidos, si son vibraciones, si son silencios. Él no lo dice nunca, pero no con esta herramienta. De hecho, él, así como está la frase de el mayor truco del diablo, el mejor engaño del diablo es hacerte creer que no existe. Parafraseando esa idea, podemos decir, el mejor truco de la metafísica, su mayor engaño, esta metafísica heideggeriana, es hacerte creer que el lenguaje es neutro. El lenguaje es una herramienta de la metafísica. Nietzsche no llega tanto, ¿no? Heidegger sí. Es un lenguaje de la metafísica que nos encapsula el pensamiento. Si nosotros quisiéramos pensar por fuera de la metafísica, tenemos que hacer otra cosa. Nietzsche no llega tanto, Nietzsche sí dice, el lenguaje está encapsulando los límites de nuestra realidad. Si vos querés percibir otra forma de realidad, tenés otras herramientas como la música, etc. Pero una vez que reconoces que el lenguaje encapsula tu límite conceptual de ideas, inmediatamente con eso lo empezás a expandir, ¿no? Y me parece que aparte es una idea bastante
bastante clara. Yo creo que después de esta charla, cuando uno se queda pensando en esto, lo que decía Guido recién, inevitablemente empezás a tratar de construir otras cosas y por lo menos te preguntas, che, pero a lo mejor hay alguna idea que yo estoy teniendo o alguna sensación que yo quiero expresar que no puede ser abrazada ni atrapada por el lenguaje. El lenguaje son como piedras duras, ¿no? El lenguaje es toma, esta piedra es el amor, esta piedra es la belleza, esta piedra es lo bueno, esta piedra es lo malo. Y no hay ahí adentro nada más que algo duro, como nos decía Nietzsche sobre verdad y mentira, ¿no? Son metáforas que nos hemos olvidado que lo son, y se vuelven duras, sólidas, piedras. Entonces, a lo mejor, cuando yo le digo a mi compañera que la amo, le estoy queriendo decir algo muy distinto a lo que a lo mejor la palabra o el concepto amor quiere representar, ¿no? Eso muchas veces, de hecho, con ella me pasa Decime, Alejandro. Y bueno, perdón, creo, me parece, ¿no? Y para eso, digamos, el espacio de la poesía, ¿no? Justamente para tratar de crear estos puentes que el lenguaje siempre, tú lo dijiste muy bien, uno intenta decir algo, pero finalmente uno siente que se le va de las manos. Lo que quieres decir no lo es. Y las metáforas de alguna forma, ¿no? Solo de alguna forma dices tú, ándale, por ahí es lo que yo quiero, y aún así te quedas lejos. No, pero estoy completamente de acuerdo, porque fíjate que las metáforas de la poesía son metáforas que sabemos que son metáforas. Las otras, las metáforas de los conceptos, son metáforas que nos olvidamos que son conceptos. Y cuando una metáfora se solidifica, se vuelve inmanejable. Ahora, cuando una metáfora sigue siendo metáfora, se dobla, se mueve, uno le puede moldear de otra forma, ¿no? Por eso a lo mejor estoy completamente de acuerdo con lo que decís. La poesía nos permite metafóricamente acercarnos un poco más a otras cosas que queremos decir, ¿no? Y ya no es tanto el te amo o el te quiero o el te abrazo, sino que va mucho más allá, ¿no? Y me parece muy acertado. Y Nietzsche, además Nietzsche cree lo mismo. Nietzsche, fíjate que el respeto por los poetas va a ser algo que va a mantener siempre, sobre todo por Hölderlin, que es un autor que para Nietzsche llega a relaciones más puras, más originarias con la naturaleza y con el ser alemán, o Goethe. Nietzsche es un fundamentalista de Goethe, del Fausto lo cita siempre, y para Nietzsche Goethe es uno de los espíritus, esos espíritus poderosos que da Alemania, ¿no? Esto cuando él ha hablado de los educadores, bueno, los educadores para Nietzsche son Goethe, son Schopenhauer y son Wagner en ese escrito. Y después Schopenhauer y Wagner van a caer un poco en su consideración, Wagner mucho más, pero Goethe siempre va a mantener Goethe y Hölderlin van a mantener ese espíritu de que Nietzsche les tiene un respeto siempre infinito. Yo les recomiendo que lean Hölderlin. A mí no es un autor que me guste para nada en términos de poesía, no logro todavía abrazarlo como Nietzsche pretende, pero es una invitación, me parece que válida, sobre todo también para ver cuál es el tipo de poesía a la que Nietzsche se refiere. Nietzsche después escribe mucha poesía también, ¿no? Él es un poeta medio frustrado y un músico también medio frustrado. Él tocaba, dicen que bastante decentemente el piano, y también escribe sus poesías que son muy... No, hay que leerlas también. También es cierto que a lo mejor se vuelve muy injusto cuando la traducción se hace del alemán a un idioma como el nuestro, el español, que se debe perder seguramente un poco de la magia porque lo vuelve como muy duro, ¿no? Yo les decía la otra vez que Heidegger, la primera vez que hacen la traducción de Heidegger del Ser y el Tiempo de Gauss, es un libro inaccesible. Yo que estudié filosofía toda la vida, me enfrento a ese libro y lo encuentro muy borrascoso, muy difícil, pero porque es una traducción absolutamente literal, ¿no? Palabra por palabra, y se pierde quizás ahí la magia. Después hay una traducción de Rivas, que ya es del 47, que es una traducción excelente, que es con la que se trabaja actualmente, que recupera quizás ese sentido más originario, ¿no? Bien, leemos un poquito más el último pedacito de lo que recorté de Eco sobre este libro, porque ahí cuenta cuál es el objetivo Nietzsche, ¿no? De lo que quiere hacer de lo que quiere hacer con Aurora. Dice: mi tarea de preparar a la humanidad un instante de suprema autognosis, de supremo autoconocimiento. Un gran mediodía en el que mire hacia atrás y hacia adelante, en el que se sustraiga al dominio del azar y de los sacerdotes, y plantee por vez primera en su totalidad la cuestión del por qué, del para qué. Esta tarea es una consecuencia necesaria para quien ha comprendido que la humanidad no marcha por sí misma por el camino recto, que no es gobernada en absoluto por un Dios, que, antes bien,
El instinto de la negación, de la corrupción, el instinto de decadencia, ha sido el que ha reinado con su seducción, ocultándose precisamente bajo el manto de los más santos conceptos de valor de la humanidad. El problema de la procedencia de los valores morales es para mí un problema de primer rango, porque condiciona el futuro de la humanidad, ¿no? Y piensen que esto lo escribe en el 88, ya sobre el final. Y es un problema que Nietzsche identifica en el 80 y que es un problema que a Nietzsche le dura para siempre. Porque para Nietzsche sí creo que podemos decir en términos generales que su mayor enemigo a lo largo de su vida es el cristianismo, ¿no? Pero no el cristianismo porque él odia la religión o él odia a Dios, porque no tiene problemas con la religión Nietzsche en términos de mito. Lo que sí tiene un problema muy grande con el cristianismo es con el tipo de moral que el cristianismo pregona, que lo desarrolla como en ningún otro libro, en este libro y en el libro que viene, ¿no? En este libro Nietzsche desarrolla lo que él llama la moral del esclavo. Nietzsche dice, la moral no es un problema en sí mismo. Quiero decir esto, a ver, Nietzsche cuando él se define inmoralista, el primer inmoralista, no se define como un inmoralista porque no crea que tenga que haber valores morales. Se define como un inmoralista porque los valores morales que ha pregonado Occidente a través de la Iglesia Católica y del cristianismo son valores morales que, en vez de hacer que la humanidad avance y que la humanidad se vuelva cada vez más una humanidad de hombres libres y fuertes, de espíritus libres, hace una humanidad que avanza cada vez más hacia una humanidad de esclavos. Porque la moral que defiende el cristianismo y que es la primordial de la modernidad, es una modernidad que a vos no te vuelve libre, sino que te vuelve esclavo. Nietzsche, a diferencia de otros pensadores posteriores, de nuevo lo traigo a Heidegger, Nietzsche lo que quiere es que los valores morales no es que desaparezcan, sino que sean los niños, ¿no? En esta tercera transformación que la vimos del Zaratustra, que sea el hombre, el espíritu del hombre transformado de camello a león y después de león a niño, quien se dé a sí mismo los valores morales. Porque el valor moral, va a decir Nietzsche, más importante no es el que responde al yo debo, sino el que responde al yo quiero. Todo lo que salga como valor moral después de yo quiero, es un valor moral que va a engrandecer al hombre y que va a servir para que el hombre se acerque cada vez más, lentamente pero cada vez más, al superhombre. Que el superhombre no es una metáfora nietzscheana, ¿eh? No es un ideal, un hombre que no es Superman. El superhombre es una instancia evolutiva a la cual el hombre va a llegar si la moral por la que se rige es la moral de los fuertes y no la moral de los débiles. El superhombre es, por eso se lo asocia mucho con el nazismo, ¿no? Porque el superhombre es este hombre blanco, alto, musculoso, que trabaja la tierra, que tiene relación, que hace las cosas con la mano, un ario, uno puede decir, ¿no? Un hombre de estas características es un hombre poderoso, imponente, labrador de la tierra, un hombre que tiene una relación con lo inmediato más violenta en términos de yo quiero y no yo debo. El hombre transformado de león a niño, ¿no? Pero es una figura histórica que para Nietzsche va a suceder, no hoy ni mañana, pero va a suceder. Y cuando el superhombre mire hacia atrás y nos vea a nosotros, va a sentir la misma vergüenza, escribe Nietzsche, que cuando nosotros miramos atrás y nos reconocemos evolución de los monos, ¿no? Dice que la distancia entre el hombre actual, nosotros y los monos, es la misma distancia que va a haber entre el hombre moderno y el superhombre, ¿no? Vamos a hacer, Nietzsche dice, no quiero mentirles, pero creo que dice una burla horrorosa, irrisoria. Una burla irrisoria somos nosotros del superhombre. Pero bueno, eso lo vamos a ver bien después en el Zaratustra. Pero bueno, ese es el camino que lleva Nietzsche en Aurora, ¿no? Hay varias cosas más del prólogo, pero bueno, después lo pueden leer ustedes tranquilamente. De cómo, y en el prólogo Nietzsche hace otra cosa, ¿no? Él nos cuenta otra cosa sobre qué es lo que ve. El prólogo lo escribe en el 86. Y lo que hace en el prólogo es contar más precisamente cómo estaba él cuando escribe Aurora, cómo desarrolla el Aurora y cuál es la tarea que él hace, ¿no? Él empieza el prólogo diciendo: este libro es obra de un hombre subterráneo, de un hombre que taladra, que socava y que roe,
Quien tenga los ojos acostumbrados a estas actividades subterráneas podrá ver con qué delicada inflexibilidad va avanzando lentamente el autor, sin que parezca afectarle el inconveniente que supone estar largo tiempo privado de aire y de luz. Hasta se podría pensar que le satisface este oscuro trabajo suyo. Cualquiera diría que le guía una determinada fe, que un cierto consuelo le compensa de su dura labor. Pero, ¿no será que quiere rodearse de una densa oscuridad que sea suya y nada más que suya? ¿Que trate de adueñarse de cosas incomprensibles, ocultas y enigmáticas, con la conciencia de que de ella surgirá su mañana, su propia redención, su propia aurora? En suma, leo este último, que es del mismo párrafo, y dice, del mismo prólogo, y dice: en suma, la obra que yo emprendí no es apta para todos. Una idea que además, como les decía, va a recuperar siempre, ¿no? Mi trabajo no es apto para todos, de hecho es apto para casi nadie, va a decir más adelante, ¿no? Descendí a lo profundo y una vez ahí me puse a horadar el suelo y empecé a examinar y a socavar una vieja fe sobre la que durante milenios nuestros filósofos han tratado de edificar una y otra vez como si se tratara del más sólido de los terrenos, pese a que sus edificios se han ido viniendo abajo inexorablemente. Me puse a socavar, ¿comprendéis?, nuestra fe en la moral. Con esos objetivos Nietzsche presenta la obra en la que va a trabajar. Hola. Algo pasó, te fuiste y volviste. Sí, se me puse el cuaderno. Pero ¿estamos bien ahora? ¿Me ven bien? Sí, te vemos, te escuchamos. Perfecto. Te escuchamos, Bien. Bueno, como decía, ¿no? Me puse a orar mi fe en la moral. En este libro Nietzsche, como les decía hace un ratito, atenta contra dos cosas. Hay dos elementos con los que Nietzsche avanza y que son bien claros. Además, como les decía, a diferencia de Humano, este libro se trata de centrar en estos dos temas. No lo logra 100%. Nietzsche es un pensador muy disperso y muy vasto. Pero en este libro tiene esa guía, ¿no? Y lo que va a ir va a ser contra la moral y contra el cristianismo. De nuevo, no contra la moral en términos de la destrucción completa de la moral, sino que va a ir en contra de la moral cristiana específicamente, en tanto moral de esclavos. ¿Qué es lo que cuestiona esencialmente de la moral a lo largo de los aforismos? En un punto, su primer trabajo, su trabajo genealógico, su trabajo de constructor, no de constructor, sino de desconstructor, de deconstruir, tiene que ver con dejar bien claro y mostrar bien patentemente que la moral no es, como pretende el cristianismo o la occidentalidad, una cosa dada y universal, sino que es una cosa esencialmente construida. Lo primero que le interesa a Nietzsche es mostrar que la moral fue creada y que fue creada con determinados objetivos. Cuando uno sabe que la moral fue algo construido y no es algo dado, la moral pierde inmediatamente su carácter de sacro, pierde su pretensión de objetividad, su pretensión de naturaleza, su pretensión de esencialidad, y empieza a ser algo mucho más accesible para que el hombre incluso pueda cuestionarla. Fuera de eso, cuando uno ve la moralidad como nos quieren hacer creer, como un mandato divino, nos quieren hacer creer, como Nietzsche cree que le quiere hacer creer el cristianismo occidente, lo ve como si fuera un mandato divino y motivo por el cual ya no puede ser puesta en cuestionamiento, porque obviamente si uno cuestiona una moral que se pretende esencial, inmediatamente se vuelve lo que él dice que se vuelve, o sea, un inmoral, un inmoralista. Nietzsche, cuando dice que él es un inmoralista, se refiere a que no es un inmoralista porque cuestione la moral esencialmente como idea. Lo que cuestiona es esta moral, ¿no? O sea, es un inmoralista en estos términos. Así como decíamos hace un tiempo, si uno cuestiona la racionalidad o los criterios racionales con herramientas que no son construidas por la idea del análisis racional, inmediatamente cae en la irracionalidad. Pero esa irracionalidad la determina las propias estructuras racionales. Si uno quiere pensar un pensamiento que no sea un pensamiento que responda a la lógica aristotélica, por ejemplo, como estructura del pensamiento racional, inmediatamente desde la racionalidad y desde la lógica nos van a decir es un pensamiento absurdo. Ahora, eso no significa de ninguna forma que
que el pensamiento absurdo no tenga ni una estructura, ni un objetivo, ni una pretensión de verdad. Lo que implica únicamente es que no responde a los parámetros de lo que la propia racionalidad construye. Quien trabaja esto muy bien, mejor que Nietzsche incluso, pero sobre Nietzsche, Foucault, para mí cuando desarrolla el concepto de normalidad, ¿no? Sucede lo mismo. La modernidad desarrolla un concepto de lo normal, y lo normal es la característica A, B, C, D. Todo lo que no sea en esas características queda por fuera de lo normal, ¿no? Ser normal es ser católico, es ser blanco, es ser heterosexual, ser un trabajador, es no quejarse mucho, vivir una vida más o menos establecida de esta forma y morirse sin hacer demasiado. Eso es lo que uno consideraría normal. Vos te corres de eso y ya sos lo anormal. Pero ¿quién determina los criterios de la normalidad o de la anormalidad? La propia normalidad. Entonces ahí hay una trampa. Es la misma trampa que Nietzsche ve en la moral y que además Nietzsche ve en el racionalismo socrático. Heidegger lo ve con mayor fuerza. Pero esa trampa en la que caemos después de la moralidad es la misma trampa que, de nuevo, que Foucault nos muestra con fuerza sobre el criterio de lo normal, sobre la normativización de las cosas. Eso por una parte, eso como primer gran mecanismo, que uno, y Nietzsche aparte lo hace, avanza sobre esta idea de mostrar la moral como creada a partir de múltiples facetas, ¿no? Usa ejemplos, usa aforismos más cortos, aforismos más largos. También me parece que hay que tener presente que Nietzsche escribe siempre lo más importante al principio. Nietzsche es un autor que desarrolla muchas ideas, algunas son muy vastas, algunas se van por la rama, pero siempre él pone al principio de sus libros, salvo en El Nacimiento, porque El Nacimiento es una idea sistemática, siempre al principio él pone lo que él considera más importante, ¿no? En Humano demasiado humano es donde mayor se nota esto, porque los primeros 4 libros son los libros centrales de ese libro. En este libro, los primeros 2-3 libros también son los más interesantes. Aún así, mantienen una linealidad en términos generales sobre este libro, porque hay un eje rector a diferencia de Humano. La segunda crítica que tiene Nietzsche con la moralidad es que la moralidad, además de ser creada, recordemos primera crítica, es que la moralidad, a diferencia de lo que debería ser un espíritu libre para Nietzsche, la moralidad uniformiza a la gente, ¿no? Construye todos sujetos que responden a los mismos, cortados por la misma tijera, para usar una frase muy coloquial. Construye sujetos de determinadas características y los homogeneiza, ¿no? Los vuelve a todos respondiendo a los mismos valores, construyendo los mismos deseos, respondiendo además a los mismos deseos, actuando más o menos de la misma forma. ¿Y cuál es esta homogeneización? Que tiene 2 consecuencias fuertes. La primera es que se pierde la individualidad, ¿no? Ya a algunos a lo mejor les hace algún ruido con lo que decían en El Nacimiento, donde Nietzsche criticaba a Apolo por ser el principio individuador, ¿se acuerdan? Y en este punto ya hay un Nietzsche hasta que se ha alejado muchísimo de eso y que sostiene de ahora en adelante la individualidad del individuo a rajatabla. El hombre ya no debe, bajo ningún punto de vista, perder su individualidad. Por eso también se desprende muy fuerte de los movimientos políticos comunistas o socialistas de ese momento. Nietzsche cuestiona mucho al comunismo en términos de no respetar la individualidad del sujeto y de poner la sociedad en términos de colectivo como que sus intereses son superiores a los de cada uno de los individuos. Y Nietzsche cuestiona fuertemente a la moral cristiana a partir de esta homogeneización pretendida que tiene, ¿no? Pero además, para corolario de eso, digamos, para que se vuelva más grave para él, nos unifica en la debilidad. En vez de ser una moral que nos pretende unificar en la fuerza y en la voluntad y en el deseo y en el yo quiero, es una fuerza homogeneizante, uniformizante, que nos unifica en la debilidad, en la piedad, en la caridad, en todos valores que para Nietzsche son valores de la decadencia, ¿no? En ese punto es quizás una de las críticas también más fuertes que tiene con la moral. Bueno, y la tercera crítica viene desprendida de la segunda, ¿no? Que la moral, en vez de ser una fuerza que nos impulsa la vida, que nos devuelve fuerza vital,
es una moral eso, una moral de débiles, de esclavos y de sometidos. Y contra el cristianismo hay varios elementos que Nietzsche desarrolla. Esencialmente están regidos por el tipo de moral que el cristianismo plantea. Por otra parte, a Nietzsche siempre le parece, en este libro quizás más que en otros, salvo en el Anticristo, piensen que en el 88 él escribe el Anticristo, que es un libro muy, muy bélico. Nietzsche se vuelve, ya está sobre el final, me parece, de su cordura, se vuelve muy bélico y dice expresiones que sí, quizás lo acercan mucho más a un pensamiento muy polémico en términos de antisemitismo, no porque se vuelva más antisemita. De hecho, en el momento donde Nietzsche más antisemita es con Wagner, y sobre el final se vuelve muy polémico con todo lo que él llama la moral del esclavo, ¿no? De la decadencia. La moral cristiana para Nietzsche es una cuota insuperable, porque él ve en esto, porque ¿cuál es el problema con la moral? Para Nietzsche se está jugando el destino de la humanidad de esta forma, ¿no? Nosotros no es que tenemos digo, no es Marx. Marx en algún punto creía que, sobre todo el primer Marx, ¿no? Que había un destino inevitable en el desarrollo material de la historia, ¿no? Que había un lugar a donde se iba a llegar. Kant de alguna forma creía un poco más o menos lo mismo. Heidegger cree lo mismo desde una postura negativa. Nietzsche no. Nietzsche considera que estamos todavía a tiempo de dar vuelta la vara con la que va a ser medida la humanidad, ¿no? Y así como el hombre está construyendo un hombre cada vez más débil, podríamos estar construyendo hombres cada vez más fuertes. En ese punto, el principal enemigo de Nietzsche es el catolicismo. Piensen que el catolicismo es el dragón, ¿no? Habíamos leído las 3 transformaciones del otro día, y en ese lugar el dragón, o sea, el espíritu del yo debo, es el catolicismo, ¿no? Y el católico y el practicante sería el camello. Hay un aforismo interesante en Humano demasiado humano, en donde Nietzsche dice que en realidad todos los católicos, que es otra crítica que él hace, dice que son todos, no quiero mentirles, pero en realidad los cuestiona porque diciendo todo católico que crea realmente que se está jugando un destino. No, pero no lo voy a encontrar. Bueno, lo que él quiere decir es que le llama mucho la atención que si vos sos católico y vos crees que te estás jugando la eternidad, no te estás jugando ni más ni menos que la eternidad, o en el cielo o en el infierno, es muy paradójico que vos no hagas, que no te conviertas en un cura, en un misionero, que no hagas toda tu vida, en esta vida corta que tenés, todo lo posible para ganarte el favor de Dios, siendo que lo que estás poniendo en juego es ni más ni menos que o la condena eterna o la salvación eterna. Entonces él dice, bueno, si vos sos católico y sos un católico consistente, no podés perder el tiempo yendo a trabajar, haciendo plata, comiendo asado con tus amigos. Tenés que dedicar todas las horas de tu vida a ganarte esa eternidad de paraísos y de beneficios. Porque lo que te está jugando en eso es demasiado importante. Después ya voy a conseguir el aforismo, se lo voy a pasar, está muy interesante. Pero bueno, en eso tenemos de la presentación de Aurora. Estamos ya sobre el puchito, me parece que podríamos leer quizás alguno, no sé si alguno de ustedes ha leído algo de Aurora. Si no, algunas cositas quizás interesantes. Yo tengo marcado acá varias que me parecen... Fíjense que el primer aforismo de todos es uno en el cual Nietzsche deja marcado esta idea de construcción, ¿no? Dice así. Hay otra cosa que seguramente ya han notado, Nietzsche le pone nombres a los aforismos, ¿no? Lo que le saca un poco de criterio aforístico, pero Nietzsche le pone nombre a los aforismos. El primero se llama Razón Ulterior y dice: todo lo que pervive durante mucho tiempo se ha ido cargando poco a poco de razón, hasta el extremo de que nos resulta inverosímil que su origen fuera una sin razón. ¿No nos parece sentir que estamos ante una blasfemia o ante una paradoja siempre que alguien nos muestre el origen histórico concreto de algo? ¿No está todo buen historiador constantemente en contradicción con su medio ambiente? Acá Nietzsche empieza directamente al hueso mostrando o pretendiendo mostrar
esto, ¿no? Cómo el origen de muchas consideraciones históricas, él va a decir después de todas las consideraciones históricas, entre ellas la moral, tiene que ver con una construcción esencialmente humana, ¿no? Y que como cuando uno, en otro foro más adelante va a decir que Occidente ha puesto un manto de, ya lo voy a leer, un manto de ética, ¿no? Un manto de criterios éticos sobre la historia que nos hace que a partir de ese momento todo se lea en esos términos. Pero bueno, déjenme leerles ya como para ir cerrando también el fragmento número 39, porque el aforismo 39 habla sobre los despreciadores del cuerpo, que va a ser un tema al que después Nietzsche le va a dedicar un capítulo entero en Zaratustra. Uno de los capítulos más lindos además de Zaratustra. En el que se refiere justamente, para Nietzsche los despreciadores del cuerpo no son ni más ni menos que los curas, ¿no? En esta propuesta del cuerpo como elemento o como receptor de ciertas consideraciones morales, y como ustedes piensen también que Nietzsche escribe a fines del siglo XIX, entonces había otra relación con el cuerpo, la iglesia tenía, no sé si menos poder, pero sí tenía, quiero decir, no sé si más poder, pero sí tenía un poder muy presente sobre todo lo que era Europa en ese momento, y muy fuertemente para mí, de nuevo, hay que pensarlo también en esos términos. Había una devoción religiosa y había una creencia en las verdades de la fe mucho más marcada que hoy. Yo no digo que ahora haya menos católicos o que la iglesia haya perdido poder. Lo que sí me parece que Occidente en este último siglo ha avanzado ya en que cada uno de nosotros, o cada uno de los que son creyentes, no toman las verdades ni de la Biblia ni de la iglesia como verdades reveladas, ¿no? O no tanto como antes. Antes la iglesia te decía, sobre todo porque no estábamos muy lejos del medievo tampoco ahí, solo 2 o 3 siglos después. Entonces las verdades de la iglesia eran verdades que tenían un peso mucho más importante que el de hoy. Nadie se le ocurre, me parece hoy, seguramente mucha gente lo hará, pero en círculos donde uno discute estas ideas, yo no creo que nadie te vaya a discutir que Adán y Eva fueron dos personas históricamente reales. Entonces me parece que en eso avanzó Nietzsche todavía en ese momento, discute todavía contra ciertas pulsiones y creencias de su contemporaneidad, en el cual ciertas discusiones estaban todavía en términos quizás precientíficos, ¿no? Entonces discute también con ese tipo de criterios. En este aforismo 39, Perdón, sí, ¿cuál es el número del aforismo que vas a leer? el 39. Estás leyendo el apunte, fíjate que por alguna razón hay algunos aforismos que no tienen el punto. Está en la página 18. Y el nombre del aforismo es El prejuicio del espíritu puro. ¿Lo encontraste? Si no, mira. Ahí lo presento en la pantalla. ¿Ahí se está viendo mi pantalla? Sí, ya. Bien. Perfecto. Ahí está, así lo leemos de ahí. Dice, el prejuicio del espíritu puro. Donde quiere que haya imperado la doctrina de la espiritualidad pura, ha destruido con sus excesos la fuerza nerviosa. Enseña que hay que despreciar el cuerpo, descuidarle y mortificarle, ¿no? Pensando en los curas y en la iglesia, ¿no? Ahí. Que el hombre mismo, a causa de sus instintos, ha de mortificarse y despreciarse. Produce almas sombrías, rígidas y oprimidas, que creen conocer la causa de sus miserias y esperan poder eliminarla. Pensaban, la causa debe encontrarse en el cuerpo, que aún está demasiado pujante, cuando en realidad la carne, con sus dolores, no dejaba de rebelarse contra el constante desprecio a la que se veía sometida. Un nerviosismo exagerado, convertido en fenómeno general y crónico, acaba siendo la característica de esos virtuosos espíritus puros, que no conocen el goce más que bajo la forma del éxtasis y de otros estados de locura, ¿no? Que no conocen el goce más que bajo la forma del éxtasis y de otros estados de locura. Su sistema llegaba al apogeo cuando consideraban que el éxtasis era el punto culminante de la vida y la piedra de toque para condenar todo lo terreno. Ahí
Y después de ello, mi intención era... No, esto no. Después de ello, mi intención era leerles el pasaje de Zaratustra que habla sobre los condenados, sobre los despreciadores del cuerpo, que en realidad Nietzsche, para él, los despreciadores del cuerpo es la iglesia, ¿no? Son los curas y cómo pregonaban ellos su moral cristiana. Uno hoy me parece que en esta modernidad está mucho más cerca de ciertas prácticas de instituciones como el Opus Dei, por ejemplo, con el uso de elementos, claro. Ahí Guido nos señala los latigazos, con el uso del silicio. A mí me llamó mucho la atención que en este siglo esas cosas sean cosas que suceden, ¿no? Pero bueno, hablando con gente, me contaba que en ciertos grados iniciativos de iniciación del Opus Dei empiezan con el silicio, con las flagelaciones, creyendo que de esa forma, lastimando el cuerpo, purifican sus valores, su alma. Yo la verdad que no quiero, desconozco, así que no quiero hacer apreciaciones sobre eso. Pero bueno, es una creencia que se mantiene en ese momento. Y si hoy, en el siglo XXI, hay gente que considera que poniéndose un silicio en la pierna va a acceder a va a tener una mejor, no sé ni cómo decirlo, digamos, pero que a partir de eso va a purificar su espíritu y eso le va a permitir una vida post-terrenal de una mejor manera. Es muy loco que creyendo eso en el pleno siglo XXI, imaginen hace 3 siglos, ¿no? Había seguramente una fuerza todavía mucho más marcada y mucho más presente en eso. Si quieren, una pregunta. Decime, Alejandro. Escuchándote y leyendo a Aurora, digo, nada más faltaría introducir el concepto de dispositivo de control para que sonara como un texto de Foucault. Mi pregunta es, ¿ese es el texto que Foucault toma como punto de arranque es decir, de lo que lee Foucault de Nietzsche, Aurora es fundamental? Mira, la verdad o Foucault, digamos, hizo una lectura de Nietzsche, ¿no? Para fundamentar su pensamiento. Seguramente ha hecho un recorrido bien interesante Foucault sobre Nietzsche, mucho más que Aurora, pero ahora que lo mencionás, evidentemente, para mí por lo menos, los conceptos más fuertes de Foucault sobre lo que está planteando, dispositivo de poder, etcétera, y los conceptos de normalidad, cierta forma de institucionalización y demás, en Nietzsche está muy marcado y sobre todo marcado en este libro, porque vos pensás que Nietzsche, como le decíamos hace un rato, no es un escritor muy vasto, ¿no? Un escritor que escribe mucho, pero tiene muy poco tiempo de vida intelectual lúcida, y además sus libros son relativamente cortos. Este libro, por ejemplo, que es una de sus obras grandes, es un libro que tiene relativamente pocas hojas, o sea que él no es que desarrolla estas ideas después muchísimo tiempo más. Nietzsche no se repite mucho. Nietzsche escribe Aurora y La Galla Ciencia, que es el libro de después, como si fueran una sola obra. La intención era que mantengan un mismo eje. Lo consigue, porque son 2 libros que hablan más o menos de lo mismo. Se podrían haber visto juntos también. Lo que pasa es que cada uno es un cuerpo fuerte como para verlos juntos. Pero hablan de lo mismo. Y después sí, yo creo que en función de esa pregunta, las ideas centrales que toma Foucault de Nietzsche están, no sé si específicamente en este libro, pero definitivamente en este periodo, ¿no? En este periodo que va del 79 al 85, ponele, hasta Zaratustra. Porque ya Zaratustra se vuelve un libro muchísimo más difícil de agarrar. Es muy complejo de agarrar, es muy complejo de leer también. Es mucho más agradable a lo mejor que un texto duro de filosofía, pero es complejo de leer porque uno tiene que ir desmenuzando e interpretando lo que Nietzsche te dice. Bueno, acá no tenés que interpretar nada, tenemos que interpretar por supuesto, pero no es lo mismo que Nietzsche te diga que la moral es una construcción que está dada de tal forma, que responde a ciertos parámetros, que implica ciertas consecuencias y que funciona de determinada manera, a que Nietzsche te dé un escrito del tipo de Zaratustra, por ejemplo, ¿no? Miren, yo ahora les leo Los despreciadores del cuerpo de Zaratustra, para que hagamos una pequeña comparación entre el texto que leímos recién, que es un texto más científico, por ponerle un nombre, y este texto que ya es mucho más, si se quiere, más poético, no más metafórico, pero hablan de lo mismo. Dice así, el capítulo es el capítulo 5 del libro 1 de Zaratustra y se llama Los despreciadores del cuerpo. Y dice, a los despreciadores del cuerpo quiero decirles mi palabra.
no deben aprender ni enseñar otras doctrinas, sino solo decir adiós a su propio cuerpo y así enmudecer. Cuerpo soy yo y alma, así habla el niño. ¿Y por qué no hablar como los niños? Pero el despierto, el sapiente, dice, cuerpo soy yo íntegramente y ninguna otra cosa, y el alma es solo una palabra para designar algo en el cuerpo. El cuerpo es una gran razón, una pluralidad dotada de un único sentido, una guerra y una paz, un rebaño y un pastor. Instrumento de tu cuerpo es también tu pequeña razón, hermano mío, a la que llamas espíritu, un pequeño instrumento y un pequeño juguete de tu gran razón. Dices yo, y estás orgulloso de esa palabra, pero esa cosa aún más grande en la que tú no quieres creer, tu cuerpo y su gran razón, eso no dice yo, pero hace yo. Lo que el sentido tiene, lo que el sentido siente, lo que el espíritu conoce, eso nunca tiene dentro de sí su final. Pero sentido y espíritu querrán persuadirte de que ellos son el final de todas las cosas, tan vanidosos son. Instrumentos y juguetes son el sentido y el espíritu. Tras ellos se encuentra todavía el sí mismo. El sí mismo busca también con los ojos de los sentidos, escucha también con los oídos del espíritu. El sí mismo escucha siempre y busca siempre. Compara, subyuga, conquista, destruye. El sí mismo domina y es el dominador también del yo. Detrás de tus pensamientos y sentimientos, hermano mío, se encuentra un soberano poderoso, un sabio desconocido, llámase a sí mismo. En tu cuerpo habita, es tu cuerpo. Hay más razón, esta frase es genial, hay más razón en tu cuerpo que en tu mejor sabiduría. ¿Y quién sabe para qué necesita tu cuerpo precisamente tu mejor sabiduría? Tu sí mismo se ríe de tu yo y de tus orgullosos saltos. ¿Qué son para mí esos saltos y esos vuelos del pensamiento? Se dice. Un rodeo hacia mi meta. Yo soy las andaderas del yo y el apuntador de sus conceptos. El sí mismo dice al yo, siente dolor aquí. Y el yo sufre y reflexiona sobre cómo dejar de sufrir y justo para ello debe pensar. El sí mismo dice al yo, siente placer aquí. Y el yo se alegra y reflexiona sobre cómo seguir gozando a menudo y justo para ello debe pensar. A los despreciadores del cuerpo quiero decirles una palabra. Su despreciar constituye su apreciar. ¿Qué es lo que creó el apreciar y el despreciar y el valor de la voluntad? El sí mismo creador se creó para sí el apreciar y el despreciar. Se creó para sí el placer y el dolor. El cuerpo creador se creó para sí el espíritu como una mano de su voluntad. Incluso en vuestra tontería y en vuestro desprecio, despreciadores del cuerpo, servís a vuestro sí mismo. Yo les digo, también vuestro sí mismo quiere morir y se aparta de la vida. Ya no es capaz de hacer lo que más quiere, crear por encima de sí. Eso es lo que más quiere, eso es todo su ardiente deseo. Para hacer esto, sin embargo, es ya demasiado tarde para él. Pero por ello vuestro sí mismo quiere hundirse en su ocaso, despreciadores del cuerpo. Hundirse en su ocaso quiere vuestro sí mismo, y por ello os convertisteis vosotros en despreciadores del cuerpo. Pero ya no son capaces de crear por encima de ustedes, y por eso os enojáis ahora contra la vida y contra la tierra. Pero ya no son capaces de crear por encima de ustedes, por eso os enojáis ahora contra la vida y contra la tierra. Una inconsistente envidia hay en la oblicua mirada de vuestro desprecio. Yo no voy por vuestro camino, despreciadores del cuerpo. Vosotros no sois para mí puentes hacia el superhombre. Así habló Zaratustra. ¿No? Hay un registro absolutamente distinto de cómo viene escribiendo hasta este momento, y un libro compuesto de este tipo de escritura demanda un nivel interpretativo y una dedicación y una lectura mucho más, no sé si más trabajosa, pero sí mucho más poética quizás que los libros a los que Nietzsche nos tiene acostumbrados. Para no extenderlo ya mucho, me parece que estamos sobre la hora. Queda eso. La verdad que me parece que de nuevo nos hemos excedido y no he podido hacer el objetivo, que era leer un poco más a Nietzsche. Ya en todo caso para la próxima reunión vamos a hacer una presentación mucho más corta y vamos a dedicarle más tiempo a la lectura. Yo a veces no sé si conviene en realidad hacer una presentación que sea bien completa en términos coyunturales para que se sitúe bien el libro y ustedes después avanzar con la lectura, o si a lo mejor tenemos más réditos y leemos más a Nietzsche y lo vamos conversando mientras lo vamos leyendo, que también sé que no es lo mismo y que a veces seleccionar ciertos aforismos hace que se centre la atención en algunos puntos que
que a mí me parece importante que veamos. Pero bueno, ya en todo caso, para la reunión que viene vamos a tratar de hacer la mitad y la mitad, cosa que haya una presentación de más o menos 1 hora y una dedicación al texto de más o menos 1 hora, si les parece. Ok, sí, Estoy de acuerdo. estoy de acuerdo también. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, si estamos de acuerdo, no sé si alguien tiene alguna consulta para hacer. Si no, entonces nos estamos despidiendo y nos encontramos el lunes que viene. Seguido. A la espera de tus apuntes y del material que nos mandas. Dale, perfecto. Ya ahí les voy a mandar, hoy o mañana les mando ya el material y el apunte sí me van a tener que esperar hasta el jueves, jueves o miércoles que lo arme. Así se los paso. Bueno, entonces Con mucho estamos. gusto. Gracias a ustedes. Gracias, Sergio. Buena clase. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Diego. Muy interesante. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Diego. Bueno, me alegro. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Hasta luego. Gracias. Buenas noches, Diego. Hasta luego. Hasta luego.